Bienvenidos a este domingo, donde queremos alabar a Dios y gloriarnos en su nombre. Gracias por estar aquí, gracias mis hermanos, espero se escuche todo bien y todo en orden, perfecto. Muy bien, pues bueno mis hermanos, les doy la más cordial bienvenida, vamos a alabar esta mañana a nuestro Señor y vamos a reflexionar en su palabra. Antes de comenzar quisiera que oremos y demos gracias a Dios por este día. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te doy, Señor, por este día. Gracias, Padre eterno, por el privilegio de estar aquí reunidos, alabándote y adorándote, Señor. Te alabo y te bendigo Padre eterno, quiero depositar este tiempo en tus manos, Señor. Que nuestras mentes y corazones estén solo pensando en ti y enfocados en ti, en ver, Padre eterno, cómo podemos alabarte, Señor, y en esperar lo que tú tienes para nosotros este día, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, porque este día tú lo hiciste y nos gozaremos y nos gloriaremos en él. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, mis hermanos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Esta mañana quiero que leamos Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Déjenme. Si ya tienen el versículo, voy a darle lectura y déjenme ver si rápidamente lo podemos presentar. Okay. Ahora sí, voy a presentarles el versículo. Dice así la palabra de Dios: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mis hermanos, yo sé que muchas veces estamos pasando tiempos difíciles y estamos pasando pruebas y situaciones que a lo mejor no son de nuestro agrado, pero ese es el momento que tenemos que volver a Dios y alabar a ese Dios que vive y a ese Dios que es todopoderoso, a ese Dios que está pendiente de nosotros y para el cual no hay nada imposible. Eh, esa es mi invitación esta mañana, que aunque estemos pasando por tiempos difíciles y aunque estemos pasando por tiempos a lo mejor no del todo gratos para alguno de nosotros, nuestro corazón se vuelva a Dios. La verdad es que muchos de ustedes saben, el año pasado en cuestiones de salud no fue nada agradable en general para mi familia y yo recuerdo que venía delante de Dios y le decía: Señor, ya no puedo, cambia esto, cambia lo otro, y siempre tenía una idea de cómo podrían suceder las cosas y cómo podrían ser diferentes o cómo podrían ser mejores. Y la verdad es que le doy muchas gracias a Dios porque Dios hizo su voluntad y no escuchó mis oraciones, porque al final del día me mostró que su voluntad fue la mejor y que lo que ha sucedido en mi vida y en la vida de mi familia ha sido lo mejor. Y a través de esta experiencia y a través de este tiempo, hoy sé y hoy las cosas no siempre son fáciles, tengo días buenos, tengo días malos, pero cuando llega un día malo, la verdad es que le digo: bueno, Señor, este día es tan tuyo como el día bueno y está en tus manos, así que haz lo que tú quieras y yo puedo descansar
en ese Dios que es mayor a mis problemas y ese Dios que es mayor a mis dificultades. Y le doy muchas gracias a Dios porque también en Jeremías 32:27 dice, He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? A lo mejor la situación que hoy tú estás pasando te parece que te sobrepasa, pero realmente ¿hay algo difícil para Dios? Cualquiera de nuestros problemas, cualquiera de las situaciones que vivamos día con día, no son nada delante de Dios, porque Dios es todopoderoso. Y así lo dice Apocalipsis 19:6. Dice, y oí una voz como de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Alabemos a este Dios todopoderoso, alabemos su nombre, dejémosle nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, cualquier cosa que nos distraiga de su presencia y alabémosle. Créanme que un mal día, dando gracias y alabando a Dios, se convierte en el mejor de nuestros días. Y se los digo por experiencia. El Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Esta es mi invitación para ustedes esta mañana y espero que podamos alabar de esta forma a Dios y escuchar su palabra hoy a lo largo del día. Vamos a alabarle juntos y vamos a empezar con la alabanza del día de hoy. Permítanme, déjenme dejar de presentar. Ahora sí, alabemos al Señor. Soy más que vencedor. Pasaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Hoy por ti soy más que vencedor. Y hoy por ti soy más que vencedor.
Y en medio de guerra y fuerte tormenta yo viviré confiado. Porque no le temo al mañana, mi corazón está firme y en ti confía. Más que vencedor. Porque ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor, no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor. Más que vencedor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Os ha alcanzado con su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, Hoy nos acercamos sin temor. sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su
Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hay un futuro, esperanza, fe, en su amor confiamos, hay descanso en él. Bien, hermanos, buenos días. Me da mucho gusto, como todos los domingos. De veras que sí, me da mucho gozo poder verles de nuevo. Le doy tantas gracias a Dios que Él es fiel en sus vidas y permite que estemos aquí, hermanos. Pues bien, después de alabar y preparar nuestro corazón, pues bueno, llega el momento de compartir la palabra, de compartir el mensaje que hoy tiene nuestro Dios para nosotros. Aquellos hermanitos que, pues bueno, les gusta tomar notas, que de repente por ahí escriben algo en algún cuadernito, pues preparen ahí lo que necesiten, hermanos. También les pido que por favor estemos atentos, pues no por mí, hermanos, sino porque es un mensaje de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque estoy aquí con este privilegio, pero también responsabilidad, hermanos, de hablar pues lo que hoy tiene Dios para nosotros. Voy a presentar en pantalla un material que he preparado para esta prédica, hermanos. Denme un segundito. Y bueno, gracias a Dios, creo que ya se ve, ¿verdad? ¿Sí la pueden ver? Ok. Bueno, también aprovecho preguntarles, creo que sí se escucha bien mi voz. Ok, gracias a Dios también por eso. Pues bien, hermanos, vamos a dar inicio con la, con la prédica de hoy. Pero primero quiero poner este tiempo en las manos de Dios con una oración. Dios bendito y Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias porque en tu plan, Señor, no hay nada, Señor, que tú no conozcas, bendito Padre. Y este día, Señor, está dentro de ese plan, Señor. Y el que hoy estemos aquí, Señor, en tu presencia, delante de ti, Señor, dispuestos a escuchar, Padre, tu palabra, también forma parte de ese plan, Señor, que tú en amor y en misericordia, bendito Padre, has preparado para nosotros, Señor. Permite que, Señor, a pesar de mí, a pesar de mi humanidad, Señor, tu palabra, Señor, puede llegar a los oídos de tu pueblo, Señor, y como tu palabra dice, sea efectiva, Señor, sea efectiva como espada de doble filo, Señor, que llegue hasta el tuétano, bendito Padre. Yo hoy te pido, Señor, que los corazones, que las mentes de mis hermanos y los míos propios, Señor, estén dispuestos, Señor, sean tierra fértil para esta semilla que hoy tú traes para nosotros. Dejo todo en tus manos, Señor, guíame, Señor, dame sabiduría de lo alto. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a iniciar el día de hoy y quisiera iniciar esta prédica haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes han oído hablar del derecho a la identidad? Es un derecho que incluso hemos oído que es un derecho humano, ¿verdad? Los niños, cada ser humano debería tener una identidad, ¿verdad? Eh, pero tal vez deberíamos empezar por definir el concepto de identidad. Si me permiten leerles una definición que he encontrado. Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo.
Es lo que la caracteriza y la diferencia de las demás. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, deberíamos poder ejercer una identidad. Eso es lo que dice este derecho. Por ejemplo, yo soy Miguel Hernández, soy mexicano, soy varón. Y de hecho, tal identidad es un derecho fundamental, puesto que garantiza el acceso a otros derechos igual de importantes. Por ejemplo, cuando quieres acceder a una educación, ya sea para ti o para alguno de tus hijos, en el caso de que seas papá, te van a preguntar quién eres, ¿verdad? Siempre nos preguntan, bueno, ¿y tú quién eres? Y no solo eso, también nos van a preguntar, ¿y quiénes son tus hijos? Y lo vas a tener que respaldar, lo vas a tener que respaldar con documentos, ¿verdad? Eh, Estos documentos, hermanos, son la manera en la que un gobierno, un país o una sociedad garantiza tal identidad. Lo mismo va a pasar cuando quieras acceder a un servicio de salud para trabajar, para votar, para abrir una cuenta de banco, para viajar, etcétera. Por eso, hermanos, es tan importante contar con una identidad y poder ejercerla con libertad y bajo la protección de las leyes. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros conocimos algún familiar, sobre todo a aquellos que ya no somos tan jóvenes? Tuvimos alguna abuelita, algún familiar que ni siquiera tuvo acta de nacimiento, ¿verdad? Es más, algunos ni siquiera sabían su fecha verdadera de nacimiento. Mi abuelita fue uno de esos casos. Y aunque el no tener ese papel, ese documento, esa acta, no cancela la verdadera identidad de una persona, porque mi abuelita no dejó de ser mi abuelita por no tener una acta, ¿verdad? Eh, el poder ejercer en plenitud nuestra identidad, hermanos, requiere el respaldo de una autoridad, ¿verdad? Si la autoridad no respalda a quien decimos que somos, nadie nos va a creer. ¿Por qué empiezo así esta prédica, hermanos? Es más, yo me atrevería a hacer este ejercicio. Tal vez algunos de ustedes se preguntan, ¿y ahora por qué no está el pastor Omar o el hermano Iván dando la prédica? Pues hermanos, yo también me hice esa pregunta. Ajá. Eh, es la primera vez que tengo este privilegio, hermanos, de presentarme ante ustedes con el propósito de compartirles la palabra de Dios. Y no les voy a mentir. Estuve, perdón, estuve en crisis desde hace varios días. Y de manera muy natural, aunque bien puedo decir más bien de manera sobrenatural, esta crisis me hizo preguntarme, ¿quién soy? De hecho, me hizo preguntarme, ¿quién soy? Como para estar aquí, delante de ustedes, con esta responsabilidad. Y más aún, ¿quién soy para Dios? Y sí, hermanos, Dios me contestó. Y puedo decir amén a eso. Gloria a Dios. Es decir, hermanos, pasé por una crisis de identidad. Y en esa respuesta, Dios me dio a entender que Él ya me dio una identidad, que de hecho desde antes del inicio de los tiempos, Él ya me la había dado. Y que esa identidad, hermanos, me permite tener acceso a todos los privilegios y derechos que yo más bien llamaría promesas y bendiciones en el reino de los cielos. Esta identidad que Dios me ha otorgado me convierte en ciudadano de su reino. Y, por si fuera poco, la autoridad que respalda mi identidad, y de hecho la va a respaldar por siempre, es el mismo Dios que me la otorgó. Pero hermanos, no hizo así solo conmigo, sino con cada uno de ustedes también. ¿Se han preguntado, hermanos, alguna vez con qué objetivo nos concedió esa identidad? Porque nuevas criaturas somos, recordarán. La realidad, hermanos, es que esa identidad es una nueva naturaleza que Dios nos ha concedido.
y que implican no solo los derechos y privilegios que ya habíamos hablado. Como lo hemos mencionado, gracias por el comentario, implican no solo derechos y privilegios, como lo hemos mencionado, sino también, hermanos, una responsabilidad de ser plenamente conscientes de ella y de honrarla y de cuidarla. Pero, ¿por qué esto es así? Es decir, ¿por qué debemos ser plenamente conscientes de nuestra identidad ante Dios? ¿Por qué debemos honrarla y cuidarla? Y más aún, ¿por qué deberíamos compartir esta identidad con los demás? Y permítanme responder, pues por los resultados, hermanos, por los efectos que esa identidad tiene en nuestra vida y en la de los demás. Para explicar esto, hermanos, permítanme entrar en materia. Para esta prédica ocuparemos leer el siguiente pasaje. Lo podemos encontrar en Efesios 1, de los versículos 3 al 5. Ya lo tenemos en pantalla, hermanos. Voy a dar lectura. La palabra dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La enseñanza, hermanos, contenida en esta prédica, nos va a señalar 3 verdades que están en la Biblia, hermanos, y esas 3 verdades las podemos ver en pantalla. Una es: nuestra identidad es eterna. 2, elección soberana. Dios hizo una elección soberana. Y 3, debemos ser santos. Vamos a entrar en materia entonces, hermanos, con el primer punto. Nuestra identidad es eterna. Como podemos ver en este pasaje, hermanos, he subrayado en amarillo el versículo 4, donde dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando hablamos de lo eterno, hermanos, muchas veces en nuestra cabeza concebimos una criatura, por ejemplo, un hombre que nació y en algún momento de su vida se tropezó con la inmortalidad. Nada más alejado de la realidad. Lo eterno siempre estuvo ahí, desde antes de la fundación del mundo. Al principio de la prédica mencioné que los documentos de identidad son importantes, ¿recuerdan? Mencioné que son importantes porque dan fe de nuestra identidad y son respaldados por una autoridad. Y si se nos perdiera, por ejemplo, el acta de nacimiento, ¿qué hacemos? Bueno, pues obtenemos una copia certificada, ¿cierto? Pero, hermanos, ¿se han preguntado de dónde se obtienen esos datos para generar tal copia? Bueno, pues de un registro, el registro civil, ¿verdad? Pues bien, hermanos, el orden que podemos percibir en las sociedades que han generado estos registros es solo un reflejo del gran orden que Dios concedió a su creación. Y esto lo digo, hermanos, porque en el reino de los cielos también hay un registro donde aparecen nuestros nombres y que nos hace ciudadanos del reino de Dios. De hecho, hermanos, Jesús mismo se lo menciona a los 70 a su regreso, y esto lo podemos ver en Lucas 10:20, donde podemos leer: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Los 70 hermanos fueron enviados por Jesús de par en par delante de él para hacer estos milagros, y regresaron gozosos, diciendo: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Y él les dijo: pues no se alegren tanto de eso, alégrense que su nombre está escrito en los cielos. Amén a eso. Pero el apóstol Pablo también hace mención de ese registro de nombres, y lo podemos ver en Filipenses 4:3, donde dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio,
con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En este último pasaje, hermanos, el apóstol además nos comparte que ese registro de nombres se llama el libro de la vida. Pero, ¿cuándo fueron registrados nuestros nombres en ese libro? La respuesta, hermanos, la vamos a encontrar en el siguiente pasaje. En Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Desde cuándo están escritos los nombres en ese libro, hermanos? Desde la fundación del mundo. Pues sí, gocémonos, hermanos, porque nuestros nombres están escritos en ese libro desde la fundación del mundo, desde el inicio de la creación, desde el principio de los tiempos. Pero este último versículo también nos permite ver que hay aquellos cuyos nombres no están escritos en ese libro de la vida. ¿Lo notaron? ¿Recuerdan que no tener una identidad respaldada por la autoridad hace más complicada nuestra vida? Siendo así, hermanos, pensemos un poco en qué pasarían nuestras vidas si nuestra identidad no fuera respaldada por Dios en el libro de la vida. Y les voy a dar un versículo donde Dios nos lo deja claro. En Apocalipsis 20:15, la palabra dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí la cosa ya se pone seria, ¿verdad, hermano? Lo que significa que el nombre de alguien no se halla en el libro de la vida es nada menos la perdición eterna de su alma, hermanos, la segunda muerte, la muerte espiritual. Con esto, hermanos, podemos entender que nuestro nombre está ahí, que nuestra identidad es eterna, que fue creada antes de la fundación del mundo. ¿Se imaginan ustedes? Dios ya conocía nuestro nombre desde antes de fundar el mundo. Tuvo el cuidado de poner el nombre de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque ya nos conocía. Es impresionante. Pasemos al segundo punto, hermanos. Elección soberana. Esta es otra gran verdad que vamos a encontrar en la palabra. Pues mis hermanos, esto que vimos en la palabra nos debe servir para que estemos siempre gozosos, hermanos, y agradecidos porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Quién dice amén a eso, hermanos? Pero mis hermanos, ¿qué hicimos para que nuestros nombres aparezcan ahí? Seguro somos tan buenos, rectos y justos que Dios no tuvo más opción que escribir nuestros nombres ahí, ¿verdad? Bueno, sabemos que no fue así, ¿verdad? Seguro estamos ahí porque nuestros padres sí que fueron buenos, rectos y justos. Pues no, hermanos, tampoco. Entonces, regresando a los versículos de Efesios 1, hermanos, podemos leer en los versículos 4 y 5 que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este tema es muy interesante, hermanos, muy interesante. Pongamos mucha atención, por favor.
Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida porque Dios nos escogió, nos predestinó. Y créanme que eso debería bastar para entender por qué estamos ahí. Sin embargo, permítanme darles un poquito más de detalle. Como veíamos, no fueron nuestros méritos, ¿verdad? Ni los de nuestros padres. Y más aún, lo que nos sorprende es que nos escogió desde la fundación del mundo. Es decir, antes de que hiciéramos o no hiciéramos cosa alguna, buena o mala. Pues, desde antes que siquiera existiéramos. Bueno, en una palabra, Dios nos escogió para sí mismo, sin influencia externa de nadie. Hermanos, ¿quién estuvo a su lado durante la creación? En Job nos preguntan, ¿y tú dónde estuviste cuando el Señor afirmó los cielos? Cuando el Señor creó, cuando el Señor hizo toda su creación, ¿dónde estábamos nosotros? Uh-huh. Él tomó esa decisión, nos escogió para sí mismo. Y Dios actúa así, hermanos, porque es soberano. Entender esto, hermanos, y es aquí donde debemos tener mucha atención. Suele ser difícil para nosotros. De hecho, más que difícil, raya en lo sobrehumano. Por ejemplo, les confieso que en mi corazón ha habido dolor e incluso a veces indignación cuando he llegado a percibir cómo algunos padres tienen un hijo favorito, un hijo escogido, en detrimento de sus otros hijos. Incluso, hermanos, podemos ver ejemplos en la Biblia. El ejemplo de Saúl y Jacob, ¿verdad? Podemos ver también el ejemplo de los hijos de este último, de Jacob, de José y sus hermanos. Y las escrituras, hermanos, nos narran cómo esto causaba dolor en sus familias. Y también he de confesarles, hermanos, que yo cometí el error de comparar la elección de esos padres con la elección de Dios. Y decía, así como injustos son esos padres, Dios también lo es al tener escogidos. Pero no entendía, hermanos, que mientras que la elección de esos padres es humana, imperfecta, terrenal, la de Dios es divina, celestial, perfecta. Hoy día doy gracias a Dios porque me revela que Él actúa así, que de hecho siempre ha actuado así, y hermanos, lo ha hecho por amor y por justicia. Y les voy a dar unos ejemplos. Hermanos, aún los ángeles fueron escogidos. Podemos leer, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Esto lo encontramos en 1 Timoteo 5:21. Otro ejemplo, hermanos, en 1 de Pedro 2:6, la palabra nos dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y sabemos de quién habla este pasaje, ¿verdad? Habla de Jesús. Hermanos, Jesús también fue escogido. Un último ejemplo, hermanos. Lo vamos a encontrar en Juan 15:16. Y aquí es Jesús quien escoge a sus discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, les dice, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y la verdad es que no debería sorprendernos que Jesús actuara así, porque en esto Jesús
es semejante al Padre. Son uno. Hermanos, Dios es Dios. Sí, hermanos, estamos ante una característica de la esencia de Dios. Él tiene el control, hermanos. Él es soberano. Como confirmación de esa soberanía, hermanos, regresando al versículo que leímos, que es en Efesios 1, me regreso, en Efesios 1, como confirmación de su soberanía, hermanos, podemos ver cómo en el versículo 4 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La palabra predestinado aquí proviene del término griego proorizo. Y es una palabra compuesta, hermanos, por la partícula pro, que significa después de, adelante de, lo que está más allá de, y de la palabra orizo, que significa límite. De hecho, de esta última palabra, orizo, proviene el término horizonte, entendiendo que el horizonte es el límite entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Es donde se dividen el cielo y la tierra, es donde se limita el cielo y donde se limita la tierra. Por tanto, hermanos, proorizo en este contexto significa lo que está más allá de los límites. Aprovechando el término de horizonte que ya mencionamos, podríamos decir que la predestinación que aquí menciona la palabra es aquello que está más allá del horizonte, más allá de nuestro límite humano de visión. Y aquí es donde debemos reconocer nuestra realidad como seres humanos. Porque yo les preguntaría, hermanos, ¿quién de nosotros puede ver más allá de lo que se puede percibir? Y, más aún, ¿quién de nosotros puede saber lo que pasará mañana? ¿Lo que pasará en un mes? ¿En un año? ¿En un siglo? Ahorrémonos el suspenso, hermanos. Nadie puede más que Dios. En efecto, la predestinación es una actividad exclusiva de Dios. Forma parte de lo que Él es, de su esencia, pues. Por eso podemos afirmar que Dios es soberano, hermanos, porque Él tiene el control de todo lo que pasa en su creación, de todo lo que pasó y de todo lo que pasará. Aun cuando nosotros, hermanos, no podamos verlo ni entenderlo. Hermanos, ¿es que acaso la palabra no dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo? Esto lo encontramos en Proverbios 16. O el mismo Jesús diciendo, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Esto lo encontramos en Lucas 12. En otras palabras, en la Biblia está claramente señalado que la decisión anticipada del destino de las personas como individuos y como pueblos, es decir, hermanos, de nosotros como individuos y como iglesia, se llama predestinación y corresponde a una actividad exclusiva de Dios. Pero hermanos, tengamos cuidado en algo. La doctrina cristiana de la predestinación es distinta al fatalismo. No significa que no podamos hacer nada, que Dios es un dictador y que lo que Él dice en nuestras vidas se va a hacer tal cual a rajatabla. La verdad es que no es así. Incluso las escrituras afirman que hay una responsabilidad humana junto con esta soberanía divina de Dios. Y lo podemos encontrar en Hechos 2:23, donde podemos leer a este, y se refiere a Jesús, el enviado de Dios, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fíjense, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es decir,
a pesar de que Jesús estaba predestinado, a pesar de que Jesús es hijo de Dios, estas personas decidieron prenderle y matarle. La predestinación, hermanos, como es presentada en la Biblia, es inseparable del plan de Dios. Esa predeterminación divina me dicta un sentido de seguridad en cuanto a mi presente y a mi futuro. Hermanos, es el padre que lleva de la mano al hijo para cruzar la calle. No le suelta, pero el niño es quien camina al atravesar la avenida. No hay contradicción en ello, hermanos. Simplemente soberanía absoluta y ausencia de fatalismo. Prorizo, predestinación, hermanos, entonces es un verbo griego que para los que odian la soberanía de Dios, para los que les incomoda la soberanía absoluta de Dios y que reclaman la libertad de elegir, pudiera muy bien ser modificada o eliminada de la Biblia. Sin embargo, no es así, hermanos, aquí lo podemos ver. La palabra escrita permanece y permanecerá. Honremos, pues, hermanos, la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Esto lo encontramos en Romanos 11. Pues bien, hermanos, con esto nos debe quedar claro que Dios tomó una elección soberana, incluso antes de conocernos, incluso antes de que hiciéramos bien o mal, hermanos, antes de que siquiera lo mereciéramos. Porque así es Dios, porque Dios ya ha preparado el camino, porque a eso nos ha llamado. Él ve más allá que nosotros, hermanos. Y así como nosotros, si queremos, hermanos, si nosotros queremos manzanas en nuestro huerto, ¿vamos a sembrar semilla de aguacate? No, ¿verdad? Tendríamos que sembrar semilla de manzano para tener manzanas, ¿verdad? Pues bien, hermanos, esa semilla está predestinada a ser manzano. En su esencia está a ser manzano. Pues hermanos, Dios nos predestina a ser sus hijos. Pero esto no es a fuerza. Y nosotros aquí somos testimonio de eso. Tenemos que tomar una elección, hermanos. Tenemos que convertirnos en esa semilla para convertirnos en lo que Dios tiene planeado para nosotros. Amén por eso. Podemos pasar al último punto, hermanos. Debemos ser santos. Ya vimos que fuimos escogidos por Dios desde la fundación del mundo. Y ya vimos por qué, el origen de esto, y que fue una decisión divina, hermosa, basada en amor y en justicia que Dios tuvo para con nosotros, ¿verdad? Pero llegó el momento de preguntarnos, hermanos, ¿y para qué? ¿Para qué fuimos escogidos? Ya vimos que al menos el que nuestro nombre esté en el libro de la vida nos otorga la bendición de no ser arrojados al fuego eterno. Y en verdad que no es poca cosa. Pero mientras eso pasa, hermanos, es decir, mientras llega el juicio de nuestro Señor, ¿qué significa ser un escogido de Dios? Y lo podemos leer en el versículo que estamos estudiando. Al final del versículo 4. Fuimos escogidos, hermanos, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él. ¿Delante de quién, hermanos? Delante de Dios. En Tito 2, la palabra dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y, escuchen con atención esto, hermanos, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, Él nos escogió para gloria y pureza. Él nos escogió para santidad. Y recuerdan, hermanos, que Él predestinó, que Él ya preparó el camino. Pues tenemos que recorrer ese camino, hermanos. Hacia allá debemos dirigirnos. Y ese camino, hermanos, esa predestinación es nuestra santidad. También depende de nosotros. También tenemos que cuidarla, hermanos. A eso fuimos llamados. Con esto, hermanos, termino estas 3 verdades que el Señor me ha permitido compartirles. Y permítanme hacer un pequeño repaso. Pudimos ver, hermanos, que nuestra identidad ante Dios es eterna. Y hermanos, eso nada lo va a cambiar. Pudimos ver y entender también, hermanos, que Dios hizo una elección soberana al escogernos. Él lo hizo para sí, de voluntad propia. Y por último, hermanos, también vimos que debemos ser santos, porque para eso fuimos escogidos, hermanos, porque para eso fuimos llamados. Hemos aprendido que Dios planeó toda bendición espiritual en Cristo, que Dios amó al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, y de manera soberana, hermanos, eligió entregarnos a nuestro Señor y salvarnos en su amor a Él. El mismo Jesús lo declaró así en Juan 17:24. Pero tú, Padre, tú me los diste y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes que el mundo fuera hecho. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo solo vino a llamar los que Dios ya había escogido, a que ninguno de ellos se perdiese. ¿Y qué creen? Él entregó buenas cuentas. Ni uno se perderá. Hermanos, aleluya, gloria, gloria a Dios. Jesús vino por nosotros. Y hermanos, Él volverá. Es así, hermanos, como nos fue concedida la primera de las bendiciones espirituales, la bendición de ser escogidos. Y es así como he titulado esta prédica, hermanos, la bendición de ser escogidos. Y la llamo que es la primera bendición, hermanos, no solo porque, como ya vimos, Dios la planeó desde el principio de los tiempos, sino porque es la más importante de todas, hermanos. Es la bendición más importante de todas, porque nos escogió aún sin merecerlo, porque eso es su gracia, porque eso es su gloria, hermanos. ¿Nos sorprende? La palabra dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Sí, es cierto, se siente muy bonito ser un escogido de Dios, pero guardémonos, hermanos, porque si eso hubiera sido de otro modo, es decir, si los débiles y los necios
que componemos las iglesias, hermanos, escogiéramos a Dios, entonces, hermanos, ¿cómo termina eso con la jactancia humana? Hermanos, que nos quede claro, no hay lugar para gloriarse porque todo esto es la obra de Dios y nos escogió soberanamente, por amor y por justicia. Ya vamos a terminar, hermanos, ya casi terminamos. Por último, hemos aprendido para qué hemos sido escogidos y llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si hemos sido llamados conforme a su propósito divino, entonces todo en la vida, hermanos, todo se está moviendo en la dirección del cumplimiento de ese propósito. El cual, hermanos, ese propósito, ese camino que Dios preparó, es hacernos, a ustedes y a mí, eternamente santos y llevarnos a su gloria, hermanos. ¿Se acuerdan mi pregunta en mi crisis de identidad de quién soy para Dios? Ya la puedo responder. Soy un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esto no para gloria mía, sino para gloria de Dios. Soy un escogido por amor y misericordia, no por mis méritos. Y ese acto de haberme elegido, de haberme escogido, aplasta mi soberbia y exalta a Dios. Y esa elección, hermanos, produce gozo, pues es la esperanza que podemos compartirle al pecador. Soy su hijo adoptado por medio de Jesucristo. Fui comprado a precio por su sangre. Al escogerme, Dios me ha llamado por mi nombre y me ha llamado para ser santo y sin mancha delante de Él. Al escogerme, hermanos, me ha hecho salvo, manifestando así su gracia para todos los hombres. Me ha justificado y redimido de mis pecados. Así es, hermanos, todo esto que ha hecho conmigo y que ahora conforman mi esencia y mi identidad, también lo ha hecho con ustedes. Pues bien, hermanos, con esto cierro. Quiero, hermanos, que me acompañen con una oración para terminar este tiempo. Inclinamos nuestros rostros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, la verdad es que es asombroso, Señor. Es asombroso en todo sentido poder reflexionar sobre tus verdades eternas, Señor. Entender que tus bendiciones se extienden, Señor, hacia nosotros, Padre, desde la eternidad y hacia la eternidad, bendito Padre. Entender, Padre, que no solo somos una mota, Señor, de polvo flotando a merced del viento, Señor, a la deriva. Gracias, Señor, por revelarnos con tanto amor, Señor, que somos tus hijos y que estamos encaminados a tu gloria, Padre, porque eso fue determinado en la eternidad pasada, Señor, desde el principio de los tiempos. Gracias, Padre, te damos gloria. Y mientras has sido Dios, Señor, nos has amado porque fue ese, Señor, ese amor el que te hizo escogernos. Y desde el inicio de los tiempos, mientras tú, Señor, has sido y eres Dios, nos has amado, Señor, y nos amarás hasta la gloria, Padre. Por eso te adoramos, te agradecemos y te alabamos, Señor. Gloria y honra, Señor, sean para ti, en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén.